Got that walk, walk, walk. Got that talk, talk, talk. Got that swagger, such a glamour. You're like a real life doll with your head that falls like Niagara. But that don't matter, 'cause that don't change the fact that your heart is black. You can't tell me down. Beat me to the ground. Try to block my sunshine, my blue skies with your clouds. Who do you think you are? That won't get you far. You ain't think you're pretty, but you see that beauty is a fading flaw. Fading flaw. Fading flaw. You only play, play, play if you get your way. Always in the center. Como todas las semanas nos encontramos en este espacio de pensamiento, en este espacio de intentar conocer nuevos paradigmas, también nuevos juicios, porque existen otros juicios que no conocemos, existen otras realidades que no conocemos, o tal vez las conocemos desde afuera, y eso nos genera terror, nos genera temor, nos genera esta estupidez de decir ojalá nunca me pase, como si con eso quedáramos inmunizados. Lo cierto es que en algún momento tuvimos de invitado a Gastón Pauls, que nos explicó de manera clara cuál es el significado de la palabra adicción y que está íntimamente relacionado con la imposibilidad de decir. Esa imposibilidad de decir nos genera una adicción, y esa adicción es a algo, que puede ser sustancias, yo qué sé, drogas, alcohol, hasta llevarnos al suicidio. La conducta suicida no es más que el resultante de una adicción, de una imposibilidad de decir. En ese momento, cuando Gastón Pauls estuvo en Teodelina, habló de la importancia de tener en esta localidad una delegación, no sé si se llama de esa manera, pero lo vamos a hablar hoy, de Naranón. Vamos a entender y a preguntar también y a explicar de qué se trata, qué es Naranón. Lo cierto es que el programa de hoy es un programa atípico. ¿Y por qué es atípico? En principio porque no sabemos quiénes son las invitadas. Tenemos varias personas sentadas frente a mí, ninguna de ellas va a aparecer de frente a la cámara por una cuestión de decisión propia, que lo respeto. En segundo lugar, porque no va a ser una entrevista a una sola invitada, sino a varias, cada una de las cuales va a responder la pregunta que ella quiera responder. Y vamos a hablar, como dije al principio, de Naranón, ese programa de 12 pasos, pero que está enfocado a los amigos y a los familiares de las personas con adicciones. Es un grupo que fue fundado en el año 68 y en la Argentina tiene más de 30 años ya de permanencia. Y en Teodelina también lo tenemos, que no es normal que esté en todas las localidades. Por eso justamente llamó la atención, por ejemplo, a Gastón Pauls que acá existiera este grupo. Hecha la presentación del programa y sabiendo que hoy tenemos un programa atípico desde la concepción del programa en sí. No tenemos un frente a frente, yo sí, las estoy viendo obviamente, pero ustedes no van a ver quiénes son las invitadas porque no vamos a ir por el lado de la morbosidad. En realidad, ¿qué nos interesa quiénes son? Lo que nos interesa es qué es lo que vienen a decirnos, porque nos va a servir a todos, que no nos quepa la menor duda. Vamos a la primera tanda y cuando volvemos nos encontramos ya con las integrantes o parte de los integrantes de Naranón Teodelina. Llegamos a Teodelina para quedarnos, para ofrecerte lo mejor de productos Don Santino y darte calidad en chacinados. Para una picada como corresponde, Chacinados El Yayo. De lunes a jueves de 7:30 a 12:30 y viernes y sábados por la tarde,
de 5 a 9. Vení a conocer la excelencia en fiambres, chacinados y embutidos. Chacinados El Yayo, José Roberti 415. Bien, volviendo ya de la primera tanda comercial, vamos a comenzar el programa de hoy. Como dije, no hay una invitada en particular, sino que son familiares, son amigos de personas con adicción que forman parte de este grupo que se llama Naranon. Entonces, lo primero que vamos a explicarle a nuestra audiencia es qué significa Naranon. Bien, Naranon es una confraternidad mundial de ayuda a familiares y amigos de adictos. Es un programa de 12 pasos, es un programa anónimo, por eso cuando recibimos tu invitación planteamos esta forma, es anónimo, es gratuito. En Teodelina hace 7 años venimos trabajando, como te dije, es un programa de 12 pasos que brinda ayuda a través de compartir experiencias de otros miembros. Nosotros no somos un programa religioso, sí es una forma de vida espiritual, es un programa espiritual. Cuando un familiar llega a Naranon, llega en estado de desesperación, lo que nosotros hacemos, o sea, lo que nosotros como integrantes del grupo compartimos es nuestra experiencia, y cuando llegamos recibimos experiencias de otros que lo han vivido
Una de las cosas que me surge como primera duda es, no es un programa que atienda al adicto, sino a la familia y al amigo o al allegado del adicto. Exactamente. El adicto el que va. No, nosotros venimos a recuperarnos nosotros como integrante de grupo, como familiar. Venimos para saber de qué se trata esta enfermedad, para conocer las características que tiene la adicción, las características de la enfermedad. Primero de todo, entender, por sobre todas las cosas, que la adicción es una enfermedad y como tal tiene sus características. Y la persona que la padece tiene conductas, características que tenemos que también aprender para poder saber qué hacer con nosotros. ¿Mm? Normalmente se trabaja sobre el adicto, eso lo vamos a hablar después más adelante. O sea, hicimos un pantallazo de entrada, después vamos a empezar a desgranar todo esto, pero normalmente se trabaja sobre el adicto y olvidamos. Normalmente, las personas que llegamos lo hacemos tratando de ver cómo hacer para cambiar al adicto. Llegamos al grupo y nos enteramos que en realidad venimos al grupo para cambiar nosotros, porque nosotros también estamos enfermos. Es una enfermedad familiar. La segunda pregunta que se me ocurre es, ¿por qué llegan ustedes a Naranón? Si bien es una respuesta que va a ser más que obvia, pero me interesa que la gente común lo sepa. ¿Y qué es lo que van a buscar a este grupo? Bueno, nosotros llegamos porque estamos desesperados, porque nuestra vida se ha vuelto ingobernable, porque necesitamos entender lo que es la adicción, necesitamos respuestas, no la encontramos, o sea, hemos buscado en un montón de cosas y no las hemos encontrado, entonces, nada, llegamos a Naranón buscando esa respuesta. Nada, la forma de ver cómo sacar a nuestro amigo o a nuestro familiar de donde está. De a pocos aprendemos que esto es una enfermedad familiar y que nosotros necesitamos recuperarnos de esa enfermedad. No podemos hablar de autoayuda, porque creo que la autoayuda es otra cosa, es un grupo de ayuda, que ¿cómo lo definen? Es un grupo de ayuda mutua, donde nos brindamos ayuda entre nosotros. Compartimos experiencias, escuchamos las experiencias de los demás y de eso se trata, de ayudarnos entre nosotros. Hay una... Para, Perdón. para recuperarnos entre todos. Hay te decía, un principio del psicodrama que separa la terapia psicodramática en dos. Como creo que ya lo dije varias veces en el programa, pero que aparece acá también y me parece importante traerlo. El psicodrama terapéutico, que es donde existe el profesional que se hace cargo de la ayuda del grupo, y el psicodrama grupal, que es donde las primeras puertas hacia una solución aparecen por parte del grupo, que me parece que está muy presente acá, ¿no? Esto que yo digo siempre, la importancia del poder decir, y volvemos otra vez al tema de la adicción. En la medida en que yo pueda contar lo que me pasa, ya estoy quitándole carga dramática a lo que me pasa, que es lo que yo digo siempre. Hablemos sobre lo que nos pasa. Me estoy repitiendo, ¿no? Pero podamos poner en palabras qué es lo que estamos padeciendo, y ya eso le va a quitar esa carga dramática. Es como a veces pasa que a la noche nos acostamos y un problema que durante el día fue un problema, pero no más que eso, por la noche se vuelve terrible, no se magnifica. Y está directamente relacionado con que estamos en soledad, es el momento en que más en estado de vulnerabilidad estamos. Pero no quiero hablar yo porque si no me pongo muy denso. La adicción es una enfermedad familiar, dijeron en algún momento. Y preguntar cómo que la adicción es una enfermedad familiar. Nosotros, Naranón considera que la adicción es una enfermedad familiar porque está afectando a todo el grupo familiar. Y dentro de ese grupo se empiezan a desarrollar patrones y conductas, como son las de culpabilizar, controlar, obsesionarse, manipular, enojarse, negar la enfermedad que está apareciendo, no se acepta, y también sentirnos muy mal y avergonzados como familia. O sea,
qué pasó, qué se hizo mal. O sea, no estamos considerando, no sabemos que es una enfermedad. Digo, si alguien tiene Alzheimer, no estamos pensando qué hicimos mal. Es una enfermedad, ¿no? Bueno, Naranón tiene esa mirada con respecto a la enfermedad, ¿no? A la enfermedad familiar. Porque este adicto, esta adicta que viene o que forma parte de nuestra familia, nos está afectando con sus acciones. Y la familia lo que hace es reaccionar de una manera normalmente enferma, ¿no? No hay un lugar de sanidad, de tranquilidad, de serenidad, de poder pensar, de poder... Y además, esta vergüenza o esta negación hace que nos quedemos en silencio. Que lo que hacemos es facilitar al adicto, propiciar, tratar de controlarlo, humillarlo, regatear, y no podemos ser honestos con lo que a nosotros nos sucede, ¿no? Como que tratamos de tapar esa situación. Sí, se me ocurre que también tiene que estar directamente relacionado con el tema de las enfermedades o las patologías estigmatizantes, porque hace pocos programas tuve de invitada a una médica paliativista, que son los médicos encargados de acompañar en el padecimiento del dolor físico, ¿no? Y esto no sería más que lo mismo, pero en vez de acompañar en el dolor físico a la familia, estaríamos acompañando en el dolor psíquico, podríamos llamarlo. La adicción, digo, de la persona que la está padeciendo como del grupo familiar, es un padecimiento físico, emocional, intelectual, digo, psíquico e incluso espiritual, porque las personas vamos quedándonos sin recursos, vamos sintiéndonos muy solos y nos vamos aislando. Digo, lo que le pasa al adicto le está pasando también a la familia. Uh-huh. Sí, y creo que el adicto no tiene la dimensión o no toma la dimensión que sí toma la familia, ¿verdad? La persona con adicción no permanece en un lugar de sobriedad. Digo, si hablamos de adicción a las sustancias, como en el caso de los familiares de Naranón, la familia está sobria, pero tiene una sobrecarga excesiva, ¿no? Hay una cuestión social también de mucha estigmatización para el adicto y para la familia. ¿Cómo se maneja la culpa de la que hablabas recién? Cuando llegamos a Naranón, empezamos a aprender de qué se trata la adicción, cuáles son los comportamientos, las características, y empezamos a aprender cómo empieza a reaccionar la familia. Y la familia adopta este mecanismo de la culpa. Bueno, ¿qué habremos hecho mal? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué nos falta hacer? Cuando llegamos a Naranón, normalmente recorrimos terapias, muchas distancias, ¿no? Y como no encontramos la respuesta y escuchamos que esta es una posibilidad, desesperados concurrimos. Empezamos a aprender gracias al programa y a las personas que comparten y a todas las herramientas que no hay culpas. Porque en la familia se le echa la culpa al adicto y el adicto echa la culpa a su familia. Entonces es un lugar muy desgarrador y muy doloroso, en donde se establece un círculo vicioso, o sea, no hay ninguna posibilidad de salir de ahí. Lo que empezamos a ver es que hay responsabilidad y que cada uno es responsable por encontrar una recuperación y un camino de salida en esa enfermedad. Cuando digo de salida es una manera de vivir con una mayor serenidad en donde podamos demostrar el amor. O sea, yo al otro solo puedo amarlo, a mí misma también. Específicamente, ¿qué ayuda recibe alguien que llega al grupo Naranón? ¿Qué es lo que recibe cuando llega? En principio es poder darnos cuenta que ya no estamos más solos. Como un familiar de adicto, como un amigo de adicto, uno cree que lo que le pasa a uno no le pasa a los demás, que es tanta la soledad en la que uno atraviesa que le parece que solamente a mí me estaba pasando. Cuando yo llego a Naranón, me doy cuenta que ya no estoy más sola, que hay un montón de personas que han atravesado lo mismo, que puedo escuchar cómo sus compartires me identifican, otras personas contando lo mismo que yo siento, poder encontrar en un otro lo que a mí me pasa.
Y eso no lo podés encontrar en la calle. Normalmente salimos con caretas. Normalmente es como familiar, como amigo, nos da mucha vergüenza contar. Tenemos miedo de sentirnos expuestos, juzgados. Naranon nos brinda un espacio de mucha tranquilidad, de cuidado, en el sentido de sabernos que no vamos a ser juzgados, no vamos a recibir críticas. Es un programa en donde se basa precisamente en no damos consejos, no juzgamos, solo compartimos experiencias, fortaleza, y eso nos da la esperanza. Si yo veo a un compañero mío y escucho y veo su experiencia y cómo está, me da la esperanza a mí de saber que yo también voy a poder. Si yo utilizo el programa, si yo uso todas las herramientas del programa, yo también voy a poder. Es fundamental esto, saber que cuando yo llego al programa, lo primero que siento es que ya no estoy más solo. Es muy curioso, estamos hablando de una cosa que le ocurre a la humanidad entera. Un flagelo, cada uno pónganle el nombre que quiera. Pero lo cierto es que surge de un paradigma, y yo soy absolutamente incordioso con este tema de hablar de los paradigmas. La verdad es subjetiva, la verdad no existe, la razón no existe, la lógica no existe. Lo que para el que está mirando este programa es negro, para mí puede ser blanco. ¿Y quién tiene la verdad? Si yo agarro en este momento, voy a hacer un ejercicio práctico, si se acerca un poco Luis, yo hago esto, ¿qué número dibujé ahí? Un 6, claramente, para ustedes, porque para mí es un 9. Y como este ejemplo tan tonto, hay infinidad de ejemplos. Entonces, entender también la importancia de lo que le pasa al otro, contenerlo, aunque no formemos parte de ese grupo. Señalar es muy fácil. Ahora, y hay que estar también dentro de cada familia, hay que estar dentro de cada caso, hay que estar dentro de cada realidad, porque inevitable e inobjetablemente nadie quiere tener un hijo, un tío, un sobrino, un padre, una madre, un esposo adicto. Entonces nadie está exento de eso tampoco, ¿verdad? Hablamos de que la familia necesita la ayuda, necesita contención. Específicamente, ¿por qué? ¿Cómo se define desde Naranon esto? ¿Por qué un familiar necesita ayuda? ¿Qué es lo que se puede cambiar en ese ámbito de familia o en ese rol de mamá, papá, hermano, tío, cuñado, sobrino, lo que fuere, que pueda redundar en un beneficio para el adicto? Desde mi experiencia, y hablo por mí como integrante del grupo, lo que yo aprendí es a recuperarme yo, que en la medida que yo trabaje en mí, voy a dejar de manipular a otro, de controlar al otro, y de esa manera lo que voy a hacer es que él tenga o ella atravesar su propia experiencia. Como familiar o como amigo, lo que tendemos es a rescatar, a decir qué hacer al otro como si nosotros supiéramos. Y en realidad en el grupo lo que aprendemos es a vivir, pero para vivir también tenemos que dejar vivir. Y cuando hablamos de vivir las consecuencias. A ver, te interrumpo. Vivir y dejar vivir. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Que seguí drogándote? ¿Que yo te lo voy a entender? Nosotros como familiares, cuando llegamos, lo que vivimos es la impotencia. Queremos cambiar a nuestro familiar adicto, enfermo. Lo queremos cambiar. Queremos que haga una terapia, que vaya a un grupo, que vaya a un psiquiatra, no sé, que vaya a la iglesia. Digo a la iglesia por un credo religioso. O sea, digo, vemos que se enferma, vemos que sufre, vemos que le duele, que su cuerpo se deteriora, que sus emociones, que su vida
se va desmejorando, hay un lugar de mucho dolor en la persona que consume. Entonces, como familia, y por el amor que sentimos por ese integrante, lo torturamos, ¿no? Lo controlamos, lo acosamos. Cuando llegamos al programa, cuando llegamos al grupo de Naranón, a la confraternidad, lo que empezamos a entender es que esa impotencia que nosotros vivimos y esa desesperación que acorrala al adicto, para nada ayuda, ni a la familia ni a la persona, porque esa persona está decidiendo, aunque no esté sobrio, en los momentos que tiene de sobriedad, está decidiendo seguir por ese camino, ¿no? Y que nosotros, por más que hagamos lo que hagamos, no va a ser otra cosa que esa. Entonces, ¿qué hacemos? Aceptamos la realidad que hay, trabajamos la aceptación. Lo acompaño desde la aceptación. Exactamente, lo acompaño en la aceptación. Ya no lo acompaño facilitando. Digo, si necesita recursos para consumir, yo no se los doy. Ajá. Si necesita que yo me haga cargo de las consecuencias porque faltó al trabajo, porque tuvo un lugar irrespetuoso con los demás, yo no lo estoy avalando, no lo estoy encubriendo. No estoy negando el problema que hay en mi familia. Porque la verdad es que es un miembro de mi familia y lo amo, no tengo por qué negar lo que le está ocurriendo. Trabajamos también en esto de llegar a creer que hay un poder superior. Poder superior que podemos poner el nombre de Dios, podemos poner el nombre de planta, de nube, de lo que... Es digamos, es el poder superior que tiene que ver con el entendimiento de cada integrante de Naranón. Cuando yo llegué a Naranón me parecía que era una locura lo que estaban compartiendo. La madrina que yo tenía en ese momento estaba en una reunión en una ciudad y cuando voy al baño, estoy saliendo del baño, mi madrina me dice, tené cuidado porque ahí hay gente enferma. Y era el lugar donde yo iba a entrar. Y fue muy cómico, ¿no? Porque nosotros ponemos demasiado la carga en el adicto. El adicto es el enfermo, sin entender que nosotros también carecemos de sano juicio. Porque estamos queriendo controlar a alguien y el control es una ilusión. Nadie puede controlar a nadie. Hay remanido, recontravisto, lugar común, pero es muy interesante traerlo. Esto que dice es el dedo que señala, ¿no? Cuando hay un dedo que señala, hay tres que me están señalando a mí. Cuando hablamos de madrinas o padrinos, nosotros, como dijimos anteriormente, trabajamos un programa de 12 pasos y uno, como integrante del grupo, elige a otro integrante, obviamente, para que lo acompañe en ese proceso. Digamos, el padrino o la madrina no te dice lo que tenés que hacer. Obviamente este trabajo de 12 pasos es de autoconocimiento. Ella o él te va compartiendo su experiencia. Si hay un método para resolver el 2 más 2, también hay un método para otras cosas. Yo me resistía a tomar una madrina hasta que un día me di cuenta que estaba todo muy lindo el programa, pero que yo no estaba yendo por el camino que correspondía. Y entonces comencé con mi madrina. Y una de las cosas que me costó mucho fue ser obediente. Y fue una palabra muy fuerte para mí, ¿no? Como familiar, ser obediente. Y en realidad cuando pude humildarme y entender a qué se refería la obediencia, era esto, ¿no? A mantener la mente abierta para poder recibir, para poder absorber lo que el programa me estaba brindando. Que como vos dijiste, tiene 30 años, es una confraternidad mundial y dio resultados. Entonces, nosotros nos manejamos con literatura aprobada por el comité. Tenemos, o sea, no podemos hacer lo que nosotros querramos, digamos. No es que... A ver, voy a interrumpirte porque puede pasar en este momento que aparezca el miedo de que nos están mirando. Es decir, si yo me meto ahí no me van a dejar hacer nada, no voy a poder seguir viviendo mi vida, no voy a poder leer. Esto lo que estamos diciendo es, para este programa se lee determinado, lo que no quita que vos leas. No, por supuesto. De igual manera que algo válido de aclarar es que esta no es la única forma. O sea, nosotros llegamos acá después de haber probado montones de cosas. Psicólogos, psiquiatras, lo que se te ocurra. O sea, esta no es la única herramienta.
cada uno va a hacer un camino personal en este programa. Y tampoco implica que tengas que cambiar de religión, que vestirte de una manera. Por supuesto que no, porque el grupo es apolítico, no tiene injerencia de hecho, o sea, nosotros no podemos participar de nada que sea ni político ni religioso, o sea, no tiene como Naranón. O sea, cada uno tiene nuestra propia creencia, nuestra religión, nada, o sea, cada uno de nosotros, el grupo como grupo es apolítico, no es religioso. Los 12 pasos comienzan en Alcohólicos Anónimos, con Bill W. y un doctor que me parece que se llamaba Bob, no me acuerdo. Ellos eran alcohólicos y estaban así como medios, ¿cómo se llama? Cuando están desahuciados. Y entonces comienzan a ir a Oxford con creo que era un pastor que tenía un programa espiritual. Y empiezan a darse cuenta que hay una manera de vida espiritual que tiene que ver con esto de vivir el presente, el solo por hoy, con entender que puede haber un poder superior, así sea el árbol o lo que vos es tu entendimiento, ¿no? A quien puedas entregar. Y entonces ellos arman un programa de 12 pasos. Y entonces el primer programa de 12 pasos es de Alcohólicos Anónimos. Luego empiezan los familiares de los alcohólicos y toman este programa, lo adaptan para familiares. Y después se van haciendo los 12 pasos de las distintas confraternidades, ¿no? De Narcóticos Anónimos, de Naranón, que es nuestra confraternidad, de los ludópatas anónimos, comelónimos anónimos, sexoadictos anónimos, codependientes, o sea, distintas confraternidades que tienen determinadas características que adaptan esos 12 pasos como una forma de vida espiritual y los van trabajando con el acompañamiento de una madrina, de un padrino o a veces en grupos. Hay grupos en donde trabajan el primer paso como reuniones de trabajo con la guía de esas personas que ya lo trabajaron y lo pusieron en práctica, ¿no? Hace bastante tiempo. ¿Alguno de ustedes en algún momento habló de los conceptos de servicio? ¿Qué son los conceptos de servicio? Los pasos, el programa te va enseñando que los pasos se trabajan individualmente. O sea, yo trabajo los pasos con un acompañamiento, ¿no? Las tradiciones son, digamos, estos puntos que hacen que haya reglas para los grupos. Por ejemplo, hay tradiciones, por ejemplo, la primera tradición dice, la recuperación personal depende de la unidad del grupo. Si nosotros en un grupo nos ponemos a discutir acerca del poder superior y o sea, no vamos a tener un grupo amable, sereno, en donde, digamos, fluya un clima de recuperación y de serenidad para esto. Entonces, digo, las tradiciones nos organizan como grupos. Uno aprende incluso que esas tradiciones las podemos utilizar en nuestras familias porque somos un grupo. Y los conceptos de servicio son estas proclamas que hacen que los grupos nos podamos relacionar entre nosotros y con las áreas de servicio mundial. Porque hay muchos grupos trabajando en distintos países. Entonces, cada país tiene su idiosincrasia, cada país tiene su manera de pensar. Y como decía nuestra compañera, en las reuniones no vamos a leer cualquier literatura. Leemos la literatura que está aprobada por el Servicio de Literatura de Naranón, que normalmente son los testimonios de los familiares y de las personas que tienen sus familiares en recuperación, otros que los perdieron, otros que están presos, otros que están internados y en hospitales. Entonces nos vamos como abriendo nuestra cabeza a muchas experiencias. A eso quería llegar. Cuando hablamos de literatura no hablamos de un libro que nos dice que tenemos que creer en que esa lámpara nos va solo, entonces todo que sería más sectario, sino todo lo contrario, no es más que testimonios de otras personas por lo que nosotros estamos pasando. Hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerles porque desde esta mirada de la que yo hablé hace algunos minutos, de que la verdad no nos asiste a ninguno de nosotros, que la verdad es subjetiva, he recibido, por ejemplo, a personas que están a favor del cultivo de cannabis y que yo más. ¿Cuál es la mirada que Naranón como grupo tiene acerca del cultivo de cannabis para su uso medicinal? La verdad es que Naranón no tiene, o sea, no nos compete el tema de las sustancias, no importa cuál sea, simplemente nos basamos en lo
la adicción, lo que esa sustancia en realidad pueda generar en la persona, pero realmente no nos basamos en ninguna sustancia. Muy interesante esa respuesta porque también deja entrever la no verticalidad del funcionamiento del grupo, ¿no? No hay un concepto que haya que seguir frente a determinada cosa. O sea, no existe esto de decir, bueno, si son parte de este grupo tienen que decir esto. Cada uno está, evidentemente, por lo que están diciendo, cada uno tiene una mirada diferente. Hablaron en varias oportunidades de un programa espiritual, hablamos de esa cosa superior, qué sé yo qué más, y sí, también tengo que preguntarles qué relación tiene esto con lo religioso, ¿no? Es una enfermedad de control la nuestra, por ende tengo que tener fe en un poder superior que me va a ayudar a poder soltar ese control y entregárselo a él. Sí, y entender también que espiritualidad y fe no son sinónimos de religión. No tiene... O sea, Que es lo que no muchas es veces ocurre, no. porque se hable de un ser Tiene que espiritual. quedar esto muy Claro, que no es un programa religioso, que cada uno tiene el poder superior de su entendimiento. El programa es claro en esto, el poder superior de nuestro entendimiento. El miedo que nos genera tener un familiar con adicción, sabemos que la adicción tiene fines posibles, ¿no? La cárcel, el hospital, la muerte. Digo, entonces eso nos aterroriza. Y la verdad es que nos damos cuenta que solos no podemos. Entonces cuando nos damos cuenta que solos no podemos, ¿qué? Recurrimos a un grupo, recurrimos a una madrina, recurrimos a un padrino. Y las personas que encontramos, que las vemos bien, que han logrado ir sanando su estilo de vida, sus maneras, han trabajado sus defectos de carácter, han fortalecido sus virtudes, nos sugieren que encontremos ese lugar o de oración o de meditación para ver si podemos encontrar, digamos, algo que se puede llamar de cualquier manera en donde poder rendirnos y trabajar nuestra vida. Me parece muy interesante la masonería, por ejemplo. Porque normalmente se la ve desde un lugar de oscuridad, de secta, y no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, ojalá todos fuéramos masones, para desarrollar nuestro pensamiento, nuestra espiritualidad, nuestra fe, para superarnos todos los días. Y después cada uno sabrá en qué creer. Vos crees en Dios, existirá el otro que cree en el Dios de Spinoza, que nos dice que el Dios somos nosotros, ¿no? Que ese poder... A ver, hay un montón de creencias y todas son respetables. Hay un estudio, no me acuerdo ahora de quién es un estudio español, eso seguro, pero no me acuerdo los autores, que decían que las personas que creen en algo son más felices. Entonces uno por ahí dice, carajo, yo que no creo en nada, no, si yo en realidad creo en mí, creo en Dios y en esto, entonces uno va buscando esas creencias, ¿no? ¿Y por qué son más felices? Porque delegan en algo o en alguien esa posible solución a los problemas, y también aparece una cosa de vulnerabilidad, de saber que yo no soy todopoderoso, que es el gran problema que tiene la humanidad, creer que nosotros vamos a poder con todo, ¿no? Nuestro primer paso es admitimos que somos impotentes ante esta enfermedad de la adicción y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Tenemos que rendirnos, es la única manera, rendirnos, y después poder trabajar nuestra fe en algo superior a nosotros. Sí, lo voy a hacer un poco más claro. Más abajo no puedo llegar. Tocar el fondo a nosotros y también dejarlo, o sea, dejarlo a nuestro familiar o amigo que también lo pueda hacer. ¿No? Esto que nos proclama nuestro programa. Soltar el control, soltar con amor, soltar con amor. Y si no podemos con amor, sin amor, pero soltar, desprendernos, poder desprendernos. Tuve un psiquiatra invitado y sale el tema de Chano Carpentier, que su mamá decía que ella no podía manejar el tema de la adicción porque la nueva ley de salud mental lo que dice es que, excepto que haya toda una
a ver cómo puedo, qué palabra puedo usar, no recuerdo ahora lo que usó él, pero es como que todo un equipo de salud que se ponga de acuerdo para decir que esa persona hay que ser internada. No se puede como antes decir, bueno, yo llevo a mi hijo, a mi sobrino, a mi cuñado a internarlo porque tiene un problema de adicción. Es el adicto, eso es lo que dice la nueva ley de salud mental. Entonces pregunto si Naranón tiene alguna posición tomada frente a esa nueva ley o ocurre lo mismo que con el cannabis medicinal. Claro, cada uno de nosotros tiene una opinión acerca de eso, pero como venimos a hablar de Naranón, Naranón nos dice en la 10ª tradición que a veces, digamos, no opinamos sobre cuestiones que sean polémicas públicas. Bien. Y como no tenemos, digamos, no somos profesionales dentro de Naranón, si bien podemos invitar a profesionales en reuniones abiertas, no somos profesionales, no tenemos los elementos como para opinar de esa situación. Pero también es interesante lo que acabas de decir. Cada una de nosotros tiene su creencia o su postura frente a eso. Eso nos habla de una libertad de pensamiento. Cuando uno busca y encuentra la historia y digo, las difusiones que se hacen están avaladas por los gobiernos de las ciudades. O sea, digo, Naranón es una confraternidad reconocida a nivel mundial. Pero digo, lo que hace que sea justamente reconocida es esto que decía la compañera. O sea, en las reuniones no se lee cualquier cosa, se lee la literatura, no se forman diálogos cruzados, cada persona tiene su momento de compartir, no damos consejos, podemos sugerir por nuestra experiencia, compartimos nuestra experiencia. Cuando nos dice nuestra madrina o nuestro padrino, nos sugieren ser obedientes, no quiere decir una obediencia ciega o una sumisión, quiere decir respetar ese programa, concurrir a las reuniones, tener un espacio de servicio. Digo, nos sugieren ese tipo de obediencia que tiene que ver con ese espacio de recuperación que el otro encontró. Cuando salimos de ahí, de esa reunión, leemos lo que queremos, o sea, se entiende, me parece, ¿no? A veces... Con tu creencia acerca y con tu postura frente a determinadas cosas. Y por ahí la palabra obediencia suena asusta, ¿verdad? Pero cuando uno va a estudiar medicina, viniste a estudiar medicina, tenés que estudiar medicina, no Es un compromiso. Se podría cambiar la palabra obediencia porque nos asusta por la manera que fue utilizada por la palabra compromiso. Porque de eso se trata, digamos, tomar el programa como una forma de vida espiritual. Digo, yo puedo utilizar la oración, la meditación, digo, paso el mensaje a las personas que todavía están sufriendo, porque ese es el 12º paso. El 12º paso. Una vez que yo encontré estas herramientas del programa, llevo el mensaje a las personas que sé que están sufriendo, porque yo estuve en ese lugar. Cada vez que aparece una nueva persona, un recién llegado, le damos la bienvenida de una manera cálida, porque empatizamos, sabemos lo que es estar ahí, con esa desesperación, con esa angustia, con no saber para dónde salir. Ahora, una vez que llegaron a ese 12º paso, ¿se logra desprenderse del sufrimiento por lo que está pasando mi familiar? Es un día a la vez. Solo por hoy tomo las herramientas que el programa me da y digo, a mi familiar le muestro todo el amor que siento, pero dejo que él elija el camino por el que va a recorrer su vida. Bien. Estamos ya casi pasados, pero no importa. Vamos a la última pausa y cuando volvemos hacemos las conclusiones.
Bien, normalmente en esta última parte del programa yo hago alguna conclusión, pero como quedó tanto material por hablar, me voy a callar un poco la boca. Lo único que voy a decir es que me parece importante la existencia de este grupo o de estos grupos, porque normalmente desde los gobiernos, desde el ámbito profesional, desde los medios de comunicación, el foco está puesto en el adicto en este caso. Hay un concepto de dirección teatral que nos habla y que también se usa en fotografía, en pintura, de foco y fondo. Yo dirijo una obra de teatro, entonces ¿dónde quiero poner el foco? ¿Qué es lo que quiero que el público mire en determinado momento de la obra de teatro? Esto. Entonces eso va a estar iluminado de una manera, va a tener un color determinado, pero inevitablemente va a aparecer un fondo. De hecho, ustedes en este momento están mirando, el foco es mi cara y el fondo es todo lo que me rodea. Y eso es lo que suele ocurrir muchas veces repito, desde los gobiernos, desde los medios de comunicación. El foco es, pero nos olvidamos del fondo. Y el fondo tiene una importancia vital en la recuperación del foco. No sé si es muy complicado lo que puse, pero bueno, lo que digo. En algún momento de los cortes, ustedes hablaron de la importancia de concurrir a las 6 primeras reuniones. ¿Cómo es esto? Bueno, como veníamos comentando de qué se trata el grupo y del programa y de las tradiciones y los conceptos, todo lo que incluyen estos grupos, nosotros hablamos en un lenguaje por ahí muy específico, con palabras que ya tenemos incorporadas por el tiempo que hace que asistimos a estas reuniones. Entonces por ahí uno cuando llega a Naranón y llega obviamente devastado y no entiende de qué se trata, porque es tanta información y son tantos conceptos y tantas cosas que uno va escuchando y cómo van hablando y compartiendo, que por eso se le sugiere al recién llegado que asista a 6 reuniones por lo menos para que pueda ir entendiendo de qué se trata este programa. Otra de las cosas que es importante resaltar es el anonimato. Sí. No es caprichoso que ustedes hoy no aparezcan de frente o que se distorsione la voz. Sí, el anonimato es una de las tradiciones que tenemos en Naranón y es algo que nosotras respetamos y obviamente todos los grupos de Naranón lo hacen. Entonces no es un capricho, sino que es por una cuestión de que queríamos preservar esto que nos propone nuestro grupo. Hay una página web oficial de Naranón que es bueno, se puede googlear por supuesto, pero es www.nar.anon. No me acuerdo cómo, pero bueno, googleamos y va a ser más fácil. En esa página van a encontrar todos los links con los horarios de las reuniones y los días. El día sábado a las 2:30 de la tarde, el grupo Tedelina, que se llama Que Empiece por Mí, es, digamos, el link para reunirse, pero hay disponibilidad de muchos días y muchos horarios. ¿Pero se reúnen de manera virtual? Exactamente. Ah, pensé que se hacía una reunión. No, en realidad nos reuníamos en forma presencial y cuando comenzó la pandemia empezamos a reunirnos en forma virtual y muchísimos grupos lo siguen haciendo. O sea, conservan la presencialidad algunos y otros. Entonces en la página hay muchas posibilidades de reuniones virtuales. Ok, entro a la página de Naranón. Exacto. Ahí voy a reuniones. Ahí va, claro. Y ahí vas a ver los links
para entrar a las distintas reuniones. El del grupo de Teodolina específicamente se llama Que empiece por mí. Que empiece por mí y se reúne los sábados a las 14:30. Así es. A las 14:30. ¿Qué les decimos a los que no se animan? A los que tienen miedo. Todos tuvimos miedo, Sí. mucho miedo, mucha vergüenza, mucho temor. Lo único que les podemos decir es que cuando lleguen a Naranón van a saber que nunca más van a estar solos, que los vamos a querer hasta que puedan quererse solos. Que estamos esperándolos, porque algún día me estuvieron esperando a mí. Que bueno, cuando ingresan a la página de Naranón, a la página oficial, hay una parte donde figuran los grupos de Naratín, que son para Sí, los adolescentes. niños adolescentes. Estos grupos, bueno, como obviamente todo grupo es autónomo y tiene una modalidad de trabajo con estos niños. Son una, dos o a veces tres coordinadoras donde se hace el trabajo de los pasos también, digamos, son trabajos de grupos. Por eso digo y resalto esto de los grupos autónomos. Cada uno trabaja de diferentes maneras, digamos, podemos hacer un grupo de trabajo, como dijo mi compañera, podemos hacer un grupo, digamos, lecturas, son grupos Pero adaptado a adolescentes. adolescentes. De ahí el nombre de TEEN. Claro. Obviamente en estos grupos para poder asistir estos niños tienen que tener una autorización firmada por los padres. Y bueno, y ahí en la página pueden encontrar más información, está el día. Acá en Teodolina no tenemos grupos de Naratins, pero se están haciendo virtuales. Que serían los, supongamos, hermanos menores de un adicto. Claro. O hijos también. Bien, renuevo el agradecimiento por haber venido, renuevo el agradecimiento por el valor a enfrentar los estigmas, los paradigmas, todo, y ojalá veo una que agarra el micrófono y yo temo porque ya estamos en 1:40 más o menos. Gracias, Pablo, por abrir este espacio para pasar el mensaje. Esa es la idea, que Gracias. los medios de comunicación se usen para empezar a ver que hay una realidad en la que estamos inmersos, que es otro de los graves problemas. Decimos, la sociedad tal cosa, ¿y yo dónde estoy? ¿No? Los que hacen cultura dicen, yo soy contra cultura, ¿y dónde está la cultura entonces? Y ojalá ustedes como espectadores, como televidentes, entiendan el título del programa de hoy, que es Quererte hasta que te quieras. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por habernos acompañado.